Sí, sí. Bueno, a ver, empiezo a grabar. Bueno, nos quedan dos temas para ver antes de terminar la materia, que es el tema de inteligencia de negocio y minería de datos. Muchas son las técnicas de inteligencia artificial, que son las que les voy a mostrar ahora a continuación. Y después el tema que nos toca ver, creo que la semana que viene, es MongoDB, o base de datos no SQL. Bueno, este tema este, de inteligencia de negocio y de minería de datos en licenciatura en sistema, ustedes lo van a ver, digamos, como materia obligatoria conmigo, digamos, en materias que son aplicaciones de base de datos uno, donde ven todo lo que es inteligencia de negocio, y en aplicaciones de base 2 lo van a ver como, este, van a ver todo lo que es minería de datos. Esas son obligatorias en licenciatura. En ingeniería son optativas, digamos, estas materias y ustedes las pueden elegir, digamos, si es que ustedes quieren para completarla ahora a partir del tercer año. Así que igual de todas maneras en la carrera también tienen otra materia que es inteligencia artificial que está en quinto año, que se llama sistema inteligente, creo que así se llama. Sí. Y estos temas lo van a ver, como materia optativa, si es que ustedes deciden cursar. Así que empezamos con el desarrollo del tema, digamos. Antes de empezar, estos temas son muchos temas que los chicos actualmente, si ustedes fijan en los trabajos finales que están desarrollando, están siguiendo muchas de estas temáticas, tanto el de inteligencia de negocios como el de minería de datos. Sobre todo el de minería de datos porque las técnicas de inteligencia artificial están muy en boga ahora, digamos, y se pueden aplicar para muchas causas, digamos, para muchos tipos de desarrollo. Entonces, fíjense, en la inteligencia de negocio le dice, es la habilidad para transformar los datos en información. Todo lo que nosotros vimos, lo que armaron ustedes con la base de datos relacionada, que tenían que armar las tablas, son todos los datos que ustedes tienen, digamos. Ahora, de nada sirve tener todos esos datos, cuando en realidad lo que el gerente necesita, digamos, es la información que se obtiene de esos datos y el conocimiento que está dentro de esos datos, ¿no? Entonces, la idea de la inteligencia de negocio es transformar todos esos datos en conocimiento para poder trabajarlo. Otra definición le dice que es el conjunto de metodología, aplicación y tecnología que permiten reunir, depurar y transformar datos de sistemas transaccionales a información, de información desestructurada, de información estructurada. O sea, esta información que es la operativa, que es la que ustedes tienen en los sistemas que están en la base de datos que estaban trabajando, en los motores de base de datos relacional, digamos. Toda esa información que son en sistemas operacionales lo lleva a información estratégica, que es la que utilizan los directivos, digamos. Esa es la idea, digamos, que deje de ser algo operativo, digamos, para pasar a ser algo estratégico y que lo utilicen los directivos. Hay algunos motores de base de datos que hoy en día están tendiendo a, a poder hacer esa transformación rápidamente. De todos modos, hay metodologías que les permiten hacer estos cambios y trabajarlo en forma más práctica, digamos, donde solamente se hace como un relevamiento y el gerente solamente va a ver la información que él necesita, digamos, y lo va a obtener, lo va a poder trabajar rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes de los sistemas de información tradicionales, que son los que ustedes han visto hasta ahora, digamos, que tienen una gran rigidez a la hora de extraer datos? Por ejemplo, cuando usted tiene que hacer un select o tiene que hacer alguna otra operación, no es tan transparente. Tienen que tener conocimientos técnicos, por lo menos de SQL, largos tiempos de respuesta. Esto se lo tiene que tomar con pinzas, porque hoy en día hay herramientas, digamos, que cuando ustedes tienen, yo hice un curso en Google, que cuando ustedes tenían, nos hacían trabajar sobre una tabla que tenía 10 millones de registros y hacían consultas sobre la misma y la consulta le demoraban alrededor de 7 segundos, o sea que son muy rápidas, digamos, las consultas que pueden realizar ahora. Si ustedes en la base de datos con la que ustedes están desarrollando ahora actualmente, digamos,
le agregan 10 millones de registros a una tabla y después hacen consultas sobre ella, van a ver que se pone lento, digamos, hay eh, una gran degradación de la velocidad del acceso a la base de datos. Bueno, y el deterioro del rendimiento de los sistemas de información, las consultas pueden causar grandes degradaciones del sistema. Eso no sé si ustedes lo vieron alguna vez cuando fueron no sé, a pagar la luz o a hacer algún trámite de alguna empresa del Estado y le dijeron, el sistema está caído. Lo deben haber escuchado eso, ¿no? Sí, Bueno, muchas veces pasa porque cuando hicieron una consulta muy pesada, digamos, que degradó todo el sistema, digamos, porque como estaban en un sistema en red, digamos, supongan que alguien largó a hacer un balance a las 10 de la mañana cuando está todo el mundo queriendo acceder al sistema, digamos, en forma presencial. Entonces, ese, ese degradamiento, digamos, son uno de los inconvenientes que tienen los sistemas de información tradicionales, que los que ustedes vieron ahora en esta materia en base de datos, la que vieron en modelado conmigo. Bueno, la falta de integración, porque se generan islas de datos. eh, Muchas veces en las instituciones cada sector tiene su propio sistema o sector tiene sus propios datos y entonces hay que integrar todo eso. Muchas veces los datos son erróneos, obsoletos o incompletos. Hay una mala calidad de los datos, así como o sea, no se hace una correcta normalización de los datos, no se hace, se permite ingresar datos nulos, datos erróneos, tipo de datos que no correspondan. Problemas para adecuar la información al uso del usuario de la organización y ausencia de información histórica, porque imagínense ustedes que si yo por cada año junto 50 millones de registros, digamos, en 10 años juntaría 500 millones, digamos, entonces sería casi imposible de manejar esa cantidad de información. Entonces lo van guardando en información histórica y a veces ustedes necesitan esa información histórica. Entonces, la inteligencia de negocios lo que le muestra es garantizar lo que intenta es garantizar el éxito, garantizar el éxito. Entonces, para garantizar el éxito y que esa información le sirva a la gerencia, tiene que tener una serie de pautas, digamos, para que puedan triunfar, digamos. Primero tiene que tener apoyo de la gerencia, tiene que tener compromiso por parte del usuario que lo vayan a usar. Si ustedes no tienen apoyo de la gerencia, es imposible, digamos, que implementen cualquier proceso de inteligencia de negocio. Y hoy en día la inteligencia de negocio se está aplicando cada vez en más lugares, digamos. Por ejemplo, de los que yo conozco, por ejemplo, la empresa CBC, pues una vez me encontré con un alumno un ex alumno, que estaba aplicando muchas de estas técnicas, digamos, para que la información sea interesante, digamos, para el gerente, digamos. Eh, Ahora, por ejemplo, hoy a tarde tengo una reunión por un chico que, por ejemplo, él quiere hacer inteligencia de negocio en una empresa minera, digamos, en la que él trabaja. Entonces, es muy interesante lo que se puede llegar a hacer, digamos, y fíjense que lo pueden llegar a aplicar sobre casi cualquier sistema, digamos, cuyos requisitos debe ser que sea medianamente grande, digamos, no lo pueden hacer sobre un sistema pequeño, digamos. Grande me refiero a un par de millones de registros, ¿no? Hay una metodología propia de implementación, que es lo que vamos a ver ahora. Hay una selección de herramientas analíticas adecuadas que pueden llegar a implementar, digamos, porque esa limpieza de los datos, si bien ustedes la podrían llegar a hacer con SQL, hay herramientas específicas, digamos, que le facilitan el trabajo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la materia, trabajamos con Pentaho, pero también lo podrían hacer con Power BI o lo podrían hacer con alguna otra herramienta, digamos, ¿no? Hay una rapidez en la implementación porque al contrario de un sistema tradicional donde tienen que codificar, digamos, acá, digamos, el sistema se debería implementar como mucho en 2 meses o 2 o 3 meses, digamos, entonces es muy rápido lo que ustedes van a llegar a obtener. Y la experiencia, porque necesitan algún profesional o alguna persona que generalmente tenga un poco de experiencia en inteligencia de negocios para no fracasar, digamos, en el desarrollo del MIM. ¿Cuáles son los errores que cometen al implementar la inteligencia de negocio? Primero, hacer un enfoque netamente técnico, o sea, pensar que yo tengo un dato, lo trabajo y obtengo el conocimiento de ese dato sin hacer ningún trabajo, digamos, y en forma mecánica. Eso no se hace así, digamos, tiene un proceso de elaboración, digamos, que generalmente sale de aplicar
la metodología correspondiente. Cuando no hay un compromiso por parte de los usuarios, eh, no hay un compromiso, es muy difícil implementar, digamos, porque las personas que lo van a implementar, si no están comprometidas, seguramente no lo van a implementar correctamente. Una mala selección del trabajo o de la tecnología que quieren usar, una mala calidad de los datos. Si ustedes parten de datos que están muy mal cargados, digamos, es muy fácil, casi seguro que estos datos no le van a servir, digamos, una falta de planificación, un presupuesto inadecuado, sin haber averiguado cuánto cuesta la licencia, y todo lo que necesiten, una mala selección de herramientas, no propiciar el cambio necesario. Esas son las pautas, digamos, que generalmente pueden hacer que lo que ustedes vayan a implementar para inteligencia de negocios fracasen, digamos, y es lo que ustedes deberían evitar. Nosotros trabajamos mucho con algo que se llama cuadrante mágico de Gartner, que en realidad tiene su, su ventaja y desventaja, digamos, porque está visto mucho desde el punto de vista empresarial y no considera herramientas que pueden ser software libre, digamos. Pero fíjense, la que se utiliza mucho es Microsoft, que es, por ejemplo, la que nosotros vemos en la materia con Power BI y con SQL Server, que, bueno, ahí vemos todo el desarrollo, digamos, de cómo implementar cubos de datos en SQL Server y Power BI. Tableo, que es que está hecho con Java, digamos. Este, pues, que creo que es, así se dice, que también no lo usé, la verdad, mucho es. Oracle, fíjense en que todo lo que está en este cuadrante, fíjense en que acá se dice lo que provocan cambio y los líderes, digamos. Y en la columna de la izquierda sería lo que son jugadores que son nichos y los que son visionarios. Entonces, lo que ustedes intentan es que estén acá en esta parte de los líderes, ¿no? Fíjense en que Oracle, con la última herramienta que tiene, trata de dejar de ser un visionario a pasar a ser un líder, digamos. Bueno, IBM, que era el que en un principio era el que más implementó inteligencia de negocio, ahora ya está quedando un poco relegado. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Este cuadrante lo pueden bajar ustedes pueden cuadrante mágico, no sé, de programación, o después les va a mostrar las principales herramientas, ¿no? Pregunta, chicos. Bueno, si no hay, digamos. Escuchen, la idea de la aplicar inteligencia de negocios es que ustedes trabajen con algo que se llama un data warehouse. Un data warehouse es como un mini resumen, digamos, es una base de datos relacional, pero es una base de datos relacional reducida, digamos, no es la base de datos relacional completa con la que ustedes trabajan, sino que es una base que integra todos los datos. Fíjense que dice la definición, es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesarla, permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. Lo bueno que es que cuando ustedes aplican este data warehouse, digamos, el data warehouse lo podrían llegar a volcar en uno o más cubos de datos, digamos, que ahora vamos a ver qué es un cubo de datos, cubo de información, ¿no? Entonces, es una base de datos relacional que no es la base de datos relacional completa que tiene la empresa, pero sí es la base de datos relacional que es la que ustedes le van a mostrar al gerente para que él haga operaciones sobre la misma, operaciones de consulta. Hay varias formas de trabajar este data warehouse, que son los modelos de estrella o copo de nieve, trabajarlo con cubos relacionales, que es lo que vamos a ver ahora. Y tiene una serie de características, los data warehouse, tiene que se abrevia DW, que es orientado al tema, eh, la información se clasifique más al aspecto que son de interés para la empresa. Por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí de la empresa? Si me interesa saber quiénes son los clientes, quiénes son los clientes que más compraron, en qué época compraron, los vendedores que más vendieron, en qué época vendieron, cuál es la principal actividad que tienen. Entonces, deja de ser orientado al sujeto,
como sería, por ejemplo, la base de datos relacional, sino es más orientado a las necesidades que tiene el gerente, digamos. Y tiene que tener una integración, porque tiene que proveer, eh, tiene que incluir varios años, puede integrar, no sé, planillas en Excel, una base de datos que yo tenga anteriormente en MySQL, alguna que tenga en Postgre y las junto todo en una sola, ¿no? Tiene que ser tiempo variante, eh, es decir, que el data warehouse puede ser solicitado en cualquier momento y lo vas a encontrar en el depósito, se llama de tiempo variante. Esto significa que la información no cambie constantemente. La información en una base de datos relacional, operacional o clásica, digamos, tradicional, digamos, cambia constantemente en el tiempo, digamos. Eh, y ustedes lo que quieren acá es que esa información, cuando el gerente esté usándola, no cambie, digamos, no cambie a cada instante, digamos, podría variar una vez al mes, digamos, cada vez que ustedes actualicen información, pero no estar variando constantemente a cada hora o cada día, digamos. Y tiene que ser el no volátil, porque la información tiene que ser estable, ¿no? Que es lo que le decíamos, lo que le decía hace un momento. Esas son las características que debería tener un data warehouse, digamos, y recuerden que el data warehouse es como una mini base de datos o una base de datos reducida o corporativa que integra la base de datos relacional con la que ustedes están trabajando diariamente, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, la base de datos operacional tiene datos operacionales y el data warehouse tiene datos del negocio. La base de datos operacional tiene datos orientados a la aplicación y acá lo que tenemos es datos orientados al sujeto, digamos, orientado a qué es lo que necesita el cliente en ese momento. En la base de datos operacional solo tenemos la información que es actual o del momento, y en el Data Warehouse tenemos lo que es información actual más la histórica. En la base de datos operacional tenemos la información detallada y acá tenemos información detallada más la resumida, digamos, porque podríamos tener el resumen de varios años y no hace falta que tengamos la información de esos años, digamos. La base de datos operacional cambia continuamente y acá en el Data Warehouse esa información es estable, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, fíjense que esto, la idea de darle esto, digamos, es porque los chicos, que principalmente los que son de ingeniería, esto lo pueden ver como una materia optativa, pueden cursar como una materia optativa o pueden que no la cursen nunca, digamos. Entonces, está bueno, digamos, que por lo menos conozcan un poco del tema para que después puedan trabajar si ustedes quieren sobre ello, digamos. Hay muchos chicos de ingeniería, sobre todo chicos que yo dirigí, digamos, que después le interesó este tema y hicieron sus trabajos finales sobre este tema. Fíjense en el data mart, dice que es un subconjunto de data warehouse hecho a la medida de un departamento. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo un solo data warehouse por toda la organización, sino que tengo un data mart por cada departamento, cada sector. Entonces yo podría tener un data mart para compra, otro para venta, otro para facturación, otro para personal. Entonces yo junto todo esto, toda la fuente de datos. eh, bueno, acá hay dos enfoques o dos autores principales que son se les consideran los padres de la inteligencia de negocios, que son los autores Kimball e Inborn, que tienen dos enfoques completamente diferentes, digamos. Fíjense que ETL se llama proceso de extracción, transformación y carga, extract, transform y load, que lo que hace es transformar todos estos datos en datamar. Ahora, hay dos formas de transformar en datamar. Puede ser que yo tenga datamar independiente, fíjense que acá eh, Kimball los considera como cada datamar está dentro de Data Warehouse e Inmon los considera como que cada datamar son independientes entre sí. Estamos entonces, yo armo cada uno de estos datamar, pero cada uno es independiente, no está todo dentro de Data Warehouse como lo considera Kimball. Esa es la diferencia que hay entre ellos, digamos. Y si ustedes se fijan ahí en la bibliografía que estaba, digamos, en el Dropbox que les compartí, hay mucha bibliografía que sobre todo que está en inglés, digamos, que le habla sobre este tema. Pero estos son los dos autores, digamos, básicos, digamos, con los que si ustedes leen la documentación lo van a encontrar, digamos.
Ahora nosotros, por lo menos en la materia, digamos, lo que seguimos desde hace unos años es una variante de un actor que se llama Bernabéu, no me acuerdo el nombre, Santiago Bernabéu, creo que no, es el estadio. Un actor que se llama Bernabéu, que implementa una metodología que se llama efecto. Esta es una metodología argentina, digamos, es bien sencilla y en 6 pasos logra que ustedes hagan el análisis, toda la parte de análisis y diseño, digamos, que son lo que veían conmigo en el modelo, digamos, que tenían una varias cantidad de pasos, digamos, acá lo logran en 6 pasos y son 6 pasos muy sencillos, digamos que es más, nosotros, por ejemplo, en el parcial les pedimos que lo hagan a esta metodología a efecto, digamos, y tienen media hora para aplicarla, digamos, porque es una metodología muy práctica y le, le- le da rápidamente una solución para que la puedan implementar. ¿Estamos? Entonces, esas son las metodologías que existen, digamos, la de Inmon y la de Kimball, que varían en cómo consideran los data marts y dentro de data warehouse o independientes y la de efecto, que es básicamente lo que cursen conmigo aplicaciones de base de datos 1 van a ver, digamos, porque es de la más sencilla que hay. El proceso de extracción, transformación y carga dice que es un conjunto de procesos mediante los cuales los datos de orígenes son preparados para el Tower Warehouse. Entonces, yo puedo tener un DBMS como el que como el que usted ha trabajado en Postgre o MySQL, Oracle, lo que fuera, digamos, que sea un motor de base de datos relacional. Puedo tener un archivo plano, que podría ser un archivo texto común, secuencial, digamos, que se utiliza en algunos lenguajes como COBOL, por ejemplo, o Pascal, que alguien utiliza. Alguna otra fuente de datos, como por ejemplo una planilla en Excel, o algún otro tipo de información, digamos. Y a todo ello lo que tengo que hacerle es este proceso de transformación, que lo que hace es, puedo integrar datos, validar los datos, extraer y adquirir datos, hacer una limpieza sobre lo mismo, agregar información que se deduce de esos datos o hacer otro tipo de cálculos. ¿Estamos? Y todo eso para que después al final obtenga yo otro DBMS, que este sería mi data warehouse o mi data mart con el cual yo quiero trabajar. ¿No? Este es el ETL y las operaciones que pueden llegar a tener. Y fíjense, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, lo que trabajamos en la materia es, obtenemos de la fuente de información, hacemos un ETL, que en nuestro caso lo hacemos con Pentaho, digamos. Obtenemos el data warehouse, eh, procedemos a armar datamar y cubo, esto lo hacemos, por lo menos en la materia lo hacemos con SQL Server, y al final creamos vistas de los datos, esta consulta la hacemos con Power BI. Power BI es muy interesante, una herramienta de Microsoft que, si bien el costo es bastante alto, digamos, le permite hacer muchas operaciones, obtener mucho listado, mucha información de forma muy rápida, digamos, y es muy práctica. ¿No? Fíjense, algo similar, digamos, de la información que tenemos, hacemos los procesos de TL, obtenemos el data warehouse y esto lo podríamos utilizar ya sea para hacer análisis OLAP con cubos de datos o reportes, como lo que hacemos con Power BI, o para aplicarlo en técnicas de minería de datos. Nosotros hubo un trabajo de tesis que eran de unos chicos que obtuvieron una base de datos de la secundaria de la provincia de Jujuy, de toda la secundaria, hicieron un análisis sobre ello y aplicaron después minería de datos para ver, para determinar este, sobre cuáles eran los colegios o los cursos en particular que tenían más cantidad de reprobados, digamos, o hacer un análisis bien puntual sobre esa información que contaba. Estaba bastante interesante, digamos. Estas técnicas de minería de datos o de inteligencia artificial son las que vamos a ver ahora a continuación. Y bueno, y después, bueno, esto ya entra en la materia, digamos, que es cómo Power y cómo instalarlo y bueno, todo lo demás, digamos, cómo aplicarlo, digamos, en la materia. Pregunta hasta acá, chicos. No, profe. Escuchen, esto es solamente, es una introducción, digamos, porque por lo menos lo damos como una materia completa, digamos,
y muchos chicos sacan, como les decía, trabajo final este tema, digamos, pero es una materia completa. Nosotros, le vuelvo a repetir, se los damos porque tienen que por lo menos que tener un pequeño conocimiento, digamos, de qué es la inteligencia de negocios. Estamos por lo menos para los chicos de ingeniería, si es que no van a hacer la materia. Y luego tenemos la otra parte es que la minería de datos, acá hay una serie de diferencias, digamos. Dice, no se puede hablar de minería de datos, data mining, si no se tienen claros los conceptos más importantes que son la aplicación, el proceso KDD, las metodologías, que son lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que la minería de datos integra la información de la base de datos que la que ustedes trabajaron hasta ahora, información estadística, porque trabajamos mucho con herramientas visuales, digamos, que les permiten obtener información gráfica en forma rápida, digamos, y esto aplica en todas las técnicas de estadística que creo que ustedes ya vieron hasta ahora, digamos, lo dejan de ver como algo teórico y empiezan a ver como algo práctico, e implica las técnicas de inteligencia artificial o de machine learning que ustedes le deben haber escuchado, porque todos ahora escucharon todos deben haber escuchado que es una red neuronal o no, deben haber Sí, escuchado alguna vez o no. sí, Sí, ahora, ¿cómo aplicar eso? En realidad, bueno, si cursan la materia van a ver que una red neuronal no es más que la aplicación de la derivada que veían en primer año, digamos, pues, sí, creo que en primer análisis uno lo veían, digamos, pero es un poco más detallado, digamos, más detallado, vamos, más aplicado, digamos. No es solamente el concepto teórico, digamos, sino que involucra los incrementos, decrementos, ¿se acuerdan que había en las definiciones que había de derivada, digamos, integral? Entonces, esto vamos a ver en forma rápida y es hasta donde incluye, digamos, por lo menos este tema en esta materia de base de datos. Dice que la minería de datos, una definición sencilla sería proceso de detectar la información procesable de grandes conjuntos de datos, utiliza el análisis matemático para deducir patrones y tendencias. Y una definición 2 dice proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias para examinar grandes cantidades de datos. En estas dos definiciones, digamos, ¿qué es lo que ustedes notan en común? ¿Tienen algo en común o no? en que ambos la definen como un proceso Claro, ambas la definen como un proceso, pero ¿qué es lo que intentan trabajar o qué es lo que intentan deducir? a través de patrones y tendencias. Claro, patrones y tendencias. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la aplicación esa que envejece a las personas, que usted le pone una foto de ustedes y le dicen cómo se ven ustedes dentro de 5, 10, 15, 20 años. ¿La ven haber probado, Sí, no? ¿Alguna vez? sí, sí la Bueno, vi. ¿cómo se usa esa aplicación, digamos? ¿Cómo está diseñada, digamos? Lo que ustedes hacen es agarran a 10.000 fotos de 10.000 personas y le muestran cómo era, no sé, hace 40 años. Luego le muestran la misma persona, cómo era hace 30 años, cómo era hace 20, cómo hace 10, cómo está ahora, digamos. Entonces, en base a ello, el sistema encuentra el patrón de cómo esa persona envejece, digamos. Estamos ahora, ese patrón que hay, digamos que para ustedes sería hasta difícil de encontrar, digamos, en algunos casos, lo hace en forma automática y generalmente utiliza los modelos matemáticos, digamos. La mayoría son las técnicas de estadística, digamos, que ustedes vieron, digamos. Fíjense en que le dice que la minería de datos o data mining trabaja con predicción automática de comportamiento, producción automática de tendencia y descubrimiento de comportamiento. ChatGPT también es un modelo, en realidad es un modelo matemático que aprendió, digamos, alguien le enseñó, digamos, que ante ciertas preguntas debería contestar de cierta forma, digamos, y debería poner también ciertas limitaciones. Entonces, no deja de ser un modelo, digamos, ustedes pueden realizar cualquier modelo. Hoy en día la tendencia es que todos estos modelos, digamos, si ustedes quieren sacar un gran beneficio, se hagan con Python, digamos, porque ya tiene herramientas especiales que están diseñadas para eso, digamos. Bueno, entonces se intenta descubrir los patrones que tienen en común.
Entonces, fíjense, en esta es la metodología KDD, ¿no? Que es la que yo le decía, que es la que ustedes van a aplicar, o por lo menos la que aplicamos nosotros en la materia, que es la metodología básica o clásica, digamos, que debe tener alrededor, no me equivoco, 20 años, 30 años. Fíjense, tengo mi sistema de información con el que ustedes trabajan, digamos que esto podría ser el data warehouse que ustedes obtuvieron previamente. Preparo los datos, aplico las técnicas de minería de datos, de inteligencia artificial y encuentro los patrones. Y luego hago una evaluación, interpretación y visualización y luego hago conocimiento, obtengo conocimiento del mismo. Ahora, la parte más difícil de esto es la parte de preparación de los datos, digamos, porque aplicar la técnica de minería de datos, ustedes lo pueden hacer, eh, si tienen un buen conocimiento, lo pueden hacer un par de días, digamos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, después a continuación hay una serie de ejemplos, digamos, y hay un ejemplo de eh, análisis de violencia de género que hicimos acá en la provincia de Jujuy con información del 911. Esa información, digamos, a nosotros, para preparar los datos, porque el 911 no cargaba correctamente los datos, a ellos les llevó alrededor de 6 meses corregir los datos, depurarlos, trabajarlos, digamos. Y nosotros aplicamos las técnicas de minería, evaluamos, hicimos algún tipo de análisis, algún tipo de predicción, eh, sobre todo para hacer eh, para, eh, para evitar que sucedan estos casos, digamos. Y a nosotros nos llevó un fin de semana, digamos, pero a la gente del 911 le llevó a un grupo de personas trabajar 6 meses para que esos datos estén preparados, digamos. Entonces, esta preparación de los datos es quizás la más difícil, digamos. Yo sabía que el año pasado, por ejemplo, había una empresa minera acá en Jujuy que estaba buscando gente que solamente le ayuda a hacer este tema de preparación de los datos, digamos, porque es un tema que lleva bastante trabajo. Bueno, fíjense en que esto que vienen acá es lo mismo que tienen acá. Fíjense, yo parto de datos iniciales, integro y recopilo, hago una selección, limpieza y transformación, aplico las técnicas de minería de datos o de inteligencia artificial, encuentro los patrones, hago una evaluación e interpretación y obtengo el conocimiento y a partir de ella tomo decisiones, ¿no? Eh, Este es un ejemplo, bueno, que le damos y que trabajamos mucho en la materia, que es un ejemplo de golf. Lo que está con verde es el label o el objetivo, digamos. El objetivo es algo para que aprendan. Entonces, es una columna donde ustedes ya saben, por ejemplo, en este caso, lo que le dice es el clima, la temperatura, la humedad y el viento, y le dice con estas características cuándo se juega o no se juega al golf. Entonces, agarra esta tabla, que es un ejemplo sencillo que tiene 14 registros, y a partir de ella yo empiezo a aplicar toda la técnica de minería de datos de inteligencia artificial que yo quiera, ¿no? Eh, bueno, este es un ejemplo que trabajamos mucho en la materia, digamos, pero porque es muy sencillo y muy fácil de interpretar. ¿Qué diferencia? Hay una diferencia acá grande entre Big Data y Data Mining. Fíjense, Big Data, todos deben haber escuchado Big Data, ¿o no? Sí, Bueno, ¿y qué diferencia hay? Digamos, básicamente lo mismo, pero la diferencia está eh, en que para trabajar con Big Data debe trabajar con un gran volumen de datos. Volumen de datos se refiere a que tenga una cantidad igual o mayor a 1 terabyte de datos, digamos, que sean estructurados, semi-estructurados y no estructurados. Y generalmente debe contener las 5 o 6B, digamos, que son un gran volumen de datos, una gran variedad de datos, una gran velocidad con la que se reciben los datos y se aplican a alguna acción. Esto es cuando ustedes hacen acciones en tiempo real, ¿no? Una veracidad de los datos, o sea, que los datos que obtengan sean ciertos, digamos, o confiables de alguna forma, el valor o la utilidad de los datos que pueden llegar a tener y la visibilidad que pueden llegar a tener los datos. Es decir, la naturaleza, el tipo de los datos, si son estructurados o no estructurados, digamos. Pero los no estructurados se refieren a base de datos no SQL, como la que vamos a ver la semana que viene, como MongoDB, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre Big Data y minería de datos, digamos? Y ustedes en base a esto, ¿qué es lo que podrían decir? ¿Cuál es la diferencia? A ver.
¿Cuándo ustedes trabajarían con Big Data? Una cantidad de datos, no haya mucha cantidad de datos. Pues no hay una gran cantidad y variedad de datos, digamos. Básicamente las técnicas que van a utilizar de inteligencia artificial van a ser las mismas, digamos, pero tienen que tener una gran cantidad de variedad de datos. Si no están hablando de minería de datos, ¿no? Fíjense en que le dice que la ciencia de datos y la ciencia de datos, porque, digamos, todos estos conceptos se mezclan y se entrecruzan y según un autor a veces consideran algunos y otro autor considera de otra forma, digamos. Pero dice, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas. Entonces, también él busca descubrir patrones y relaciones entre grandes conjuntos de datos utilizando técnicas de aprendizaje automático y análisis estadístico para toma de decisiones informadas. Fíjense que la ciencia de datos involucra matemática, ciencia de la computación y dominio o experticia de las personas que trabajan con ella. Y la ciencia de datos está en el medio. Por lo menos en esta facultad hay una comisión ahora que se está creando, o va, que se creó, digamos, para ver si se podría llegar a implementar, además de una carrera de licenciatura en sistemas, una carrera de licenciatura en ciencia de datos, digamos. Estaban trabajando en eso. ¿Cuál es la diferencia entre data science y data mining? Fíjense que hay diferencias muy sutiles, pero es para que cuando ustedes escuchen hablar del tema, sepan aproximadamente a qué se refiere cada uno, digamos. Dice, muchas veces cuesta entender la diferencia entre ciencia de datos y minería de datos. La ciencia de datos tiene un objetivo más general, que es analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento que sea de utilidad, ya sea de tipo social, tendencia o de riesgo. Y la minería de datos tiene objetivos más específicos como modelado estadístico y uso de algoritmos de machine learning. Ahora, es muy sutil, digamos, ahí la diferencia que pueden llegar a encontrar, digamos, y muchas veces lo van a escuchar hablar de ciencia de datos, de minería de datos, como los mismos, digamos. Bueno, esta es una diferencia. Acá quise escribirle, digamos, cuál era la diferencia que había entre minería de datos, que data mining, ciencia de datos e inteligencia artificial. Fíjense, el data mining o minería de datos es un campo de la ciencia de datos que se enfoca en la extracción de patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Eso es lo que buscamos. Pero la ciencia de datos es un campo interdisciplinario, fíjense que ahí está subrayado interdisciplinario porque son varias ciencias, digamos, tanto la matemática como la estadística. Se centra en la recolección, almacenamiento y análisis y visualización de datos y tiene como objetivo analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento que sea conocimiento de utilidad, digamos. ¿Estamos? Y ese conocimiento de utilidad es algo que les sirva, digamos, eh, para que puedan, no sé, como por ejemplo ChatGPT, para que puedan, por ejemplo, yo digo que me realice un programa y que les sea de utilidad ese programa, digamos, para que les sirva, digamos. Y la IA, además de tener todo lo anterior, le dice que requiere la inteligencia humana, o sea, por lo menos intenta emular la inteligencia humana, como el aprendizaje, resolución de problemas, toma de decisiones, y necesita que puedan aprender a adaptarse y mejorar con el tiempo. ¿Estamos? Y las técnicas que se utilizan mucho ahora, digamos, son las técnicas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. Este procesamiento de lenguaje natural, digamos, que está marcado acá, es básicamente lo que haría ChatGPT o alguna otra, digamos, de más o menos que sea más o menos del mismo estilo, digamos. Pero fíjense que hay diferencia entre minería de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial. Eso ténganlo en cuenta porque es muy probable que le preguntemos esto, digamos, en el final o en el coloquio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los sistemas tradicionales de explotación y minería de datos? Los sistemas tradicionales se refieren a los sistemas clásicos, digamos, con los que ustedes trabajan todo desde, con el sistema relacional que ustedes crearon en Postgre o que van a crear en Oracle o en alguna base de datos relacionales. En los sistemas tradicionales, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que necesita, digamos, y la complejidad de almacenamiento y las interrelaciones para verificación del modelo. Y en cambio, en la minería de datos, yo no necesito la hipótesis, digamos, yo puedo aplicar el modelo y ver qué resultado obtengo, y a partir de ahí observar si algún resultado de lo que obtengo de esa minería de datos puede ser, es interesante o no, digamos, y ahí plantear la hipótesis, es al revés, digamos. Fíjense en que para poder trabajar con estas técnicas, yo lo que necesito es recolección masiva de datos,
no me sirve de nada que yo trabaje con un par de cientos de registros, tengo que tener miles de registros por lo menos, o millones de registros. Tengo que trabajar con potentes computadoras. Nosotros, por ejemplo, habíamos hecho un trabajo que consistía en hacer análisis de texto para comparar un libro con, no sé, un libro con otros 10 libros y ver si había plagio. Entonces, en ese trabajo es complicado porque hay una gran cantidad de palabras y eso se llevaba a toque, entonces teníamos cientos de miles de palabras que comparábamos con cientos de miles de palabras. Y si yo lo ponía en una computadora común, digamos, tengo que un i7, la ponía ahí, me demoraba 2 semanas, digamos, y tenía que estar trabajando, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, alquilamos un servicio, digamos, que directamente, no sé, contratamos un servidor de Amazon con, no sé, con 20 núcleos para que lo resuelvan y en menos de una hora lo resolvió, digamos, ¿no? Entonces, necesitan computadoras que sean potentes, digamos, y necesitan las técnicas o los algoritmos de minería de datos y de inteligencia artificial. ¿Estábamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, fíjense que, bueno, acá hay algunos ejemplos, pero es para que lo tengan como, no, esto no se le va a pedir, pero está bueno que ustedes lo vean y si quieren que tienen curiosidad que lo lean, sí, que lo lean, digamos. Por ejemplo, este análisis de crédito hipotecario bancario, inclusive fue un parcial, digamos, que les dimos, que le daban una base de datos y ellos tenían que decir a quién le iban a dar el préstamo, digamos. Entonces, esa decisión la tenían que tomar con una serie de parámetros. Entonces le damos todos los atributos y ellos tienen que decidir cuándo conviene. Este análisis de cesta de compra pertenece a un grupo de reglas que se llama, a un problema de minería de datos de inteligencia artificial que se llama reglas de asociación, que intenta ver cuál es la relación que hay entre atributos, ¿no? No sé si ustedes se fijaron, por ejemplo, cuando van a comprar a un supermercado y están por pagar, ¿qué es lo que le muestran al final, digamos? Cuando están por pagar el momento del pago, digamos, ¿qué es lo último El que le muestran resumen, como producto? ¿Ah? el resumen, No, 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 pero yo me refiero en los en la productos que hay, factura, digamos, al final. el costo, ¿Ah? el costo, la cantidad de productos. Claro, pero ¿qué producto te muestra? O sea, vos estabas parado en la góndola con tu carrito y estás haciendo la fila para pagar, digamos, y te ponen la góndola en el medio y ¿qué es lo que te muestra para que vos compres? los caramelitos, todos los cositos dulces que Ah, ponen ahí. Bueno, la golosina, eso está hecho, digamos, porque hay una relación entre ellos, digamos. Hecho a propósito, digamos, igual que hay un estudio que demuestra, por ejemplo, que las personas, o por lo menos los jóvenes que están recién casados, tienen hijos jóvenes, siempre compran cerveza, ¿sí? Y pañales. Y ustedes digan, pero no tiene nada que ver una cerveza con un pañal. Pero si ustedes se fijan después en las góndolas, van a ver que la cerveza con los pañales muchas veces están una al frente de la otra, digamos. Y tiene una razón de ser, digamos, que ellos quieren o buscan ver que vender más, digamos. ¿Estamos? Esa es la relación que hay. Digamos, esta se llama regla de asociación. Bueno, fíjense que acá hay, este grafiquito sí lo vieron o no. Esto se aplica para minería de sí, texto o análisis de sentimientos. ¿Qué es lo que significa? las palabras más grandes son las que más se repetían, si no me acuerdo. Las palabras más grandes son las que más se repiten. Nosotros una vez presentamos un trabajo en la facultad y se nos reían porque decían, no entendían qué era análisis de sentimientos. Pero acá en el análisis de sentimientos se refieren a los sentimientos o las sensaciones que tienen las redes sociales. Por ejemplo, no sé si sabían, pero por ejemplo el gobernador, o el gobernador, supongo que también será lo mismo, digamos, y Milei, por ejemplo, el presidente, tienen un equipo que analiza las redes sociales. Entonces, cuando ellos hacen una publicación, o cuando hay una publicación sobre algún tema, ellos analizan esa publicación y ven cuánta cantidad de personas están a favor o cuántas están en contra, digamos, si en algún caso les conviene estar en una posición o en otra, digamos. O nunca vieron que, por ejemplo, un político fue y de un día decía una cosa y al día siguiente cambió de decisión.
¿Nunca escucharon eso? Por mi parte no. Me puede pasar. Bueno, pero esto se hace porque ellos están constantemente, tienen un equipo que hace un análisis de sentimiento constantemente de las redes sociales, entonces están constantemente viendo las publicaciones para estar siempre a favor de lo que la mayoría le dice, digamos. Acá hay algunos ejemplos que, bueno, esto está medio desactualizado, pero es para que vean, digamos, por ejemplo, algunos trabajos que presentamos, análisis sobre casos detectados en COVID-19, violencia contra la mujer en tiempo de aislamiento social, deserción escolar, es el trabajo que yo le decía que está bastante interesante. Machine Learning aplicado en la detección explícita de plagio, análisis inteligente de la población carcelaria, análisis de sentimiento aplicado a la detección de ciberacoso. Este es muy interesante, digamos, porque primero lo implementó eh, Álvaro Yampa, Facundo Yampa, que no sé si alguno tuvo como profesor, y después el año pasado se recibió Florencia Cabrera y Montesino, ay, no me acuerdo el nombre del chico, Sergio Montesino creo que hicieron detección de ciberacoso, pero no en YouTube, sino en Facebook. Entonces ellos bajaban una publicación, no, veían una publicación, utilizaban una API de Facebook y después veían si había detección de ciberacoso, había ciberacoso o no, digamos. Entonces tuvieron que armar un diccionario de datos, un diccionario de malas palabras, y tuvieron que enseñar al modelo para que el modelo automáticamente detecte si había casos de ciberacoso o no, digamos, para ese autor, digamos. Estaba bueno porque, por ejemplo, yo ponía en Facebook, por ejemplo, José Farfán, y entonces buscaba mi usuario y analizaba todas las publicaciones, o creo que las 5 primeras publicaciones, 10 primeras publicaciones que yo había hecho y detectaba si había casos de ciberacoso o de bullying, digamos. Estaba bastante interesante, digamos, esto fue un trabajo que se hizo el año pasado. Bueno, 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 ahí hay una gran cantidad de ejemplos. Este está bastante interesante también, fíjense en que este se llama Análisis Técnico y Clasificación de Violencia y Género en Jujuy. Entonces tratábamos de hacer, de analizar la información que tenía de modo de hacer prevención, digamos, en qué casos ocurrían, digamos, los casos de violencia y cómo, más que nada para hacer prevención, digamos, para que el personal policial esté atento o tome las medidas necesarias, o por ahí también para hacer, educación, digamos, porque mucho del personal que trabajaba ahí con esta información que nosotros obtuvimos, digamos, después iba y daba charlas, digamos, para tratar de hacer prevención en caso de violencia de género, digamos. Está bastante interesante. Después, si hagan clic acá en el PDF y lo pueden descargar y pueden ver, digamos. Fíjense que la mayoría acá le está diciendo, digamos, las técnicas, por ejemplo, SBM, KNN, creo que es una red neuronal profunda, me parece. Camis, KW, J48, hay varios, digamos. Este H2O, que es como el agua, digamos, en realidad es una herramienta que lo que les permite es, porque en minería de datos con inteligencia artificial lo más difícil es ver los parámetros, digamos, detectar cuáles son como tienen varios parámetros, entonces tienen que ver cuál es la mejor combinación de parámetros para que le dé el mejor resultado, digamos, y esta herramienta le da automáticamente cuál sería el mejor posible parámetro, digamos, es gratuita, digamos, está hecho en Java. Bueno, y este también de detección de patrón en delitos a adultos mayores, digamos. Toca hasta dio algunas charlas ahí en algunas radios sobre este tema. Bueno, preguntas, chicos, hasta aquí. Ya casi terminamos. ¿Preguntas? No, profe. Después lean algunos de los trabajos, van a ver que es bastante interesante y muchos son trabajos que lo hacemos que los chicos lo desarrollen en la materia, digamos. No odian al principio, pero después cuando ven las publicaciones y ven los resultados, les gustan los resultados que obtienen. Bueno, las técnicas de minería de datos o de inteligencia artificial pueden ser de tipo predictivo o descriptivo. Fíjense, porque esta pregunta, esto siempre se lo preguntamos en el trabajo final, por lo menos para que tengan una idea y nos digan cuáles son los tipos de técnicas, digamos. Predictivo, como el nombre lo dice, es que intenta predecir el comportamiento, cuál va a ser el resultado, digamos. Entonces tiene que tener un label, un objetivo, o sea, algún atributo que sea el objetivo para que aprenda. Pueden utilizar técnicas de clasificación o de regresión, y las descriptivas pueden ser técnicas de agrupamiento, de asociación o de correlaciones. ¿Estamos? Fíjense que las redes neuronales, que seguramente son las que ustedes escucharon, utilizan
este es el libro, fíjate el autor, que es Hernández Horayo, del 2004. Es bastante, ya tiene 20 años de libro, pero este libro, creo que Introducción a la Inteligencia Artificial, es como la Biblia de la inteligencia artificial. Si ustedes quieren leer, digamos, lo tienen que leer ese libro, digamos. Y está disponible, está en castellano. Creo que se los puse ahí en la documentación que tienen. Bueno, fíjense que las redes neurales se utilizan para predecir en modo clasificación, regresión o para hacer agrupamiento. Estos árboles de decisión son de lo más sencillos, digamos, porque arman tipo árboles tipo if o si, como if anidado, digamos, que son los que ustedes vieron, digamos, pero funcionan bastante bien, digamos, y que, bueno, se utiliza mucho para predicción, clasificación, para hacer predicciones. Hay una serie de, bueno, y hay varios, digamos, fíjense la cantidad de técnicas que hay, digamos. Esta regresión lineal también es de los más usados que hay actualmente, digamos, porque le permite decir si le encuentra una función lineal y le permite decir si un elemento pertenece a un grupo o pertenece a otro grupo, digamos. Está, eh, es bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces tengan en cuenta esto porque cuando sea el final o sea el coloquio, seguramente le van a preguntar, digamos, qué tipo de técnica de minería de datos o inteligencia artificial conoce y qué van a decir ustedes. ¿Cuál conoce? Redes neuronales, Redes neuronales, por lo menos redes neuronales las conocen o no. sí. Las redes convolucionales, por ejemplo, las que son las que se están utilizando ahora, también. Ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos, digamos. Pero los árboles de decisión también se utilizan bastante, digamos, Camins también, los algoritmos genéticos, deben haber escuchado alguna vez de un algoritmo genético. Y fíjense que son todas técnicas de minería de datos, de inteligencia artificial, digamos, son ChatGPT lo que tiene adentro, son este tipo de técnicas, digamos, que tiene implementadas para que él aprenda utilizando procesamiento del lenguaje natural, digamos. Pero adentro hay esta técnica, digamos, no es que sea magia, sino que son un conjunto de modelos matemáticos que aprenden a partir de este conjunto de técnicas, digamos. Entonces, pueden ser problemas descriptivos que buscan encontrar una descripción de los datos y problemas predictivos que buscan obtener un modelo en un futuro. O sea, intentan predecir cómo va a ejercer una persona, cuándo es una naranja o cuándo es un melón a partir de una imagen. Por ejemplo, las redes convolucionales que se están utilizando ahora mucho, por ejemplo, en las cámaras de seguridad, le dicen, por ejemplo, cuándo hay una persona. Ay, a ver, espera un minuto, se acaba que me oían. Andaba molestando acá el perrito. Bueno, entonces, estos predictivos intentan predecir, digamos, en base a algún level o objetivo, digamos. Y, y bueno, entonces las técnicas pueden ser descriptivas para describir algún problema o predictivas para predecir algún comportamiento. Estamos, las técnicas descriptivas dice que muestran relaciones entre variables, pueden usar para mejorar el modelo. Y la descriptiva tratan de predecir hechos futuros, soluciones basadas en redes neuronales y algoritmos genéticos. Hay una encuesta, bueno, esta encuesta, fíjense, si bien es vieja, digamos, le sirve para ver cuáles son las técnicas más usadas, digamos, por lo menos hasta el 2020, digamos. Fíjense que esta SBM era de las que más usaban anteriormente, era de las más usadas, pero era muy sencilla. Por ejemplo, les permitía decir cuándo era un número, cuándo era una letra, o quería hacer algún tipo de clasificación. Fíjense que se empezó de pasar al primer lugar, pasó al último, digamos, de las menos usadas, por lo menos. La regla de regresión son de las que más se usan, también las redes neuronales. Estas redes convolucionales son las que actualmente se están utilizando mucho, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente se basan en la teoría de que es muy difícil
analizar, por ejemplo, una imagen, digamos, si yo tuviera que analizar esta imagen, me resulta muy complicada, muy complicado. Entonces, lo que yo hago es, a esta imagen la transformo en una matriz. Entonces, esa matriz la transformo, le aplico algún filtro y la vuelvo a transformar en una matriz más pequeña. Y le aplico otro filtro y le vuelvo a transformar en otra matriz más pequeña. Entonces, esta imagen, que era de un par de millones no sé, de píxeles por otro par de millones, ahora pasa a ser de un par de cientos de valores por otros cientos de valores, digamos. Y ustedes tranquilamente lo podrían trabajar en Python, digamos. Entonces, como Python no distingue entre un número o una matriz, ustedes lo pueden trabajar y estas redes convolucionales, yo diría que hoy en día son las que más se están usando actualmente, ¿no? Esta técnica de minería de datos también, digamos, todo lo que ven ustedes que está con ChatGPT y alguna otra similar con Gemini y alguna otra similar, digamos, también son de las que más se están usando ahora en la actualidad, digamos. Estos árboles de decisión, si bien son los más sencillos, digamos, todavía se siguen usando porque dan muy buenos resultados. Y es como yo le decía, son un conjunto de if anidados, pero que esta determinación de esos if anidados lo hace automáticamente, digamos, utilizando esas técnicas, digamos. Fíjense, comparando, por ejemplo, acá las técnicas de regresión, en el 2017 se usaban mucho y en el 2019 se usaban un poco menos. Lo mismo pasa con los árboles de decisión. Fíjense que el SVM, que yo les decía, también se utiliza menos, pero por ejemplo las redes neuronales o convolucionales se utilizan más, digamos, en el 2019 y hoy en día esta ya debe estar en el primer lugar. La técnica de minería de datos no se utilizaban tanto hasta el 2020, pero hoy en día están muy en auge, digamos, y es lo que ustedes están viendo a diario, ¿no? Pregunta, chicos, ya casi terminamos. No, profe. Bueno, Bueno, en la metodología, básicamente, bueno, no hemos hablado mucho, pero lo, eh, lo, eh, lo que utilizamos es KDD, que dice que es el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles. Ahora, KDD muchos no la consideran como metodología, digamos, sino lo consideran como una serie de pasos, algunos autores, y otros autores sí lo consideran como metodología. Nosotros sí lo consideramos como, por lo menos en la materia, como una metodología y consideramos que tiene que tener estos pasos: selección, preprocesamiento, transformación, aplicar técnicas de minería de datos o inteligencia artificial y luego interpretar o evaluar los resultados. ¿Estamos? Fíjense en que la fase de del KDD, ¿dónde está la etapa más difícil o qué es lo que le lleva más tiempo, digamos, en el puerto, La digamos? preparación de los datos. ¿Por qué? Porque esto sí o sí tiene que, para que yo pueda aplicar correctamente la técnica de minería de datos, tengo que tener correctamente los datos este, limpios, digamos, o depurados para que yo pueda trabajar, ¿no? Como yo le decía, por ejemplo, en este caso que yo le decía, el caso de violencia de género, nos llevó un fin de semana, o capaz que una semana, preparar el informe, sacar muy buenos resultados, fuimos a hacer una charla, exposición y todo, pero en realidad el trabajo más grande lo hizo la gente del 911 porque tuvo que preparar los datos, digamos, tuvieron 6 meses para hacer eso, digamos, ¿no? Eh, bueno. Ese es KDD. Y las metodologías que, bueno, se aplican además de ellas hay dos, digamos. Tema, que dice, tiene una perspectiva más amplia respecto al objetivo empresarial del proyecto, es más completo y flexible. Lo vamos a ver así en general, digamos, pero lo importante es que acá que sepan que hay dos metodologías, digamos, tema y CRISP-PDM, digamos. Todos los trabajos finales o los trabajos que yo vi, por lo menos que desarrollan, lo vi que lo desarrollan con CRISP-PDM, digamos. Y fíjense que el CRISP-PDM es muy parecido a lo que es el proceso unificado, digamos, porque es iterativo y es incremental. Fíjense que yo parto de los datos, hago una comprensión del negocio, de la comprensión del negocio preparo los datos, hago un modelado, evalúo y luego hago una distribución. ¿Estamos? Y de estas fases se van iterando y se van adaptando. ¿Estamos? Entonces, en cierto aspecto es parecido a lo que es
el proceso unificado, digamos, y obtienen muy buenos resultados y no es compleja, digamos. La que yo vi que hacen, por lo menos la que optan la mayoría de los estudiantes, digamos, cuando tienen que elegir es trabajar con CRISP-DM, digamos, por el tema de la sencillez de la MIM. Esta metodología de SEMA si bien está mucho más orientado para el tema de la parte empresarial y de obtener resultados en forma rápida. Y está muy ligado a productos SaaS, que son los que veían de IBM. Y la última, diapositiva, sí. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para minería de datos? Por lo menos las que utilizamos nosotros en la materia o las que se están utilizando ahora en el mercado. Nosotros en la materia, por ejemplo, utilizamos una que se llama RapidMiner, que hasta 10.000 registros se puede trabajar sin problema, digamos. Está hecho en Java, digamos, y es totalmente gráfica. Entonces yo le digo, agarro el agarro un archivo en Excel y le pongo en un botón que es leer datos. Entonces después de leer datos en Excel y luego de ese botón leer datos en Excel, le aplico, no sé, alguna técnica de redes neuronales o le aplico alguna técnica de árbol de decisión y después aplico otro botón, le agrego otro botón que sea de performance para saber cuál es la exactitud o la precisión del modelo. Entonces se hace todo en forma gráfica y se hace en forma muy rápida, digamos. Nosotros en la materia o sea, para hacer todo el tema de análisis de datos tiene alrededor de, no sé, media hora, una hora, pero no tienen que escribir nada de texto, digamos, de código de programación, sino que es muy rápido, digamos. Lo que se está utilizando mucho es Python también, porque Python ya tiene alguna librería que ya viene incorporada, digamos, inclusive dentro del mismo, este, Gmail que ustedes tienen, que todos deben tener Gmail en su celular, digamos, o en su cuenta. El mismo Gmail, ustedes podrían llegar a entrar al Drive y podrían empezar a trabajar con Python ahí adentro, digamos, y utilizar ya las librerías que ya tienen habilitadas ahí el Drive, y no les falta mucho, digamos. Fíjense en un ranking. Eso también está hasta el 2020. Python era de las que más se usaba, digamos, fíjense que en el 2017 se usó poco, en 2018 y el 2019 se usó más, digamos. RapidMiner también, digamos, RapidMiner tiene un problema que es el tema de la limitación de la cantidad de registros, algo que ustedes paguen la licencia. Después el lenguaje R, que esto creo que lo van a ver en el sistema inteligente, los chicos de ingeniería informática, creo que se llama sistema inteligente, que está en quinto año, me parece. Bueno, acá lo considera Excel, yo no lo consideraría Excel. Eh, bueno, SQL, lo que ustedes vieron, también se podría llegar a considerar para hacer un poco de análisis de datos. TensorFlow y Tableau, que es una librería de Tableau están hechos en Java, digamos. Son de las que más se están usando. Y esto era el 2021. Fíjense que la que yo le decía RapidMiner, fíjense que está como visionario. Antes estuvo hasta el 2018, 17 estaba como líder, pero ahora pasó a ser visionario, digamos. H2O, que es la que yo le decía como el agua, que es como se escribe como el agua, pero es la que le obtiene los mejores parámetros. Fíjense que ahora también pasó a trabajar como visionario. Y aquí lo he dejado fuera a Python, pero Python en realidad es la que más se está usando actualmente. Lo que pasa es que el problema de este análisis de Gartner es que está muy sesgado, digamos, a herramientas que sean empresariales, digamos. ¿No? Y ya ahí termino. Entonces, esto es lo que deberían ver, digamos, del tema de minería de datos, ¿no? Que si bien puede parecer mucho, pero es solamente la introducción, digamos. Nosotros esto lo volvemos a repetir a la gente que cursa aplicaciones de base a datos para, les repito, optativa para ingeniería y obligatoria para licenciatura, digamos. Y de esto van a tener el práctico la semana que viene. Preguntas, chicos. Un mundo de errores. Fíjense Con que el lenguaje humano. ¿ah? Es un tema muy interesante, digamos, y que a ustedes les puede servir mucho, digamos. Muchos de los chicos que se reciben me preguntan qué harían, digamos. Y mi consejo siempre sería que estudien alguna especialización o maestría en La Plata, digamos, si es que pueden, o que se especialicen en técnicas de inteligencia artificial o de machine learning o de análisis de datos, digamos,
porque eso es lo que se viene, digamos. O sea, ayer te hablaba con un amigo que trabaja de programador ya hace varios años, digamos, y ellos ven peligrar mucho su trabajo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque él calcula, digamos, él también es licenciado, él calcula que de acá de 5 a 10 años, digamos, ya no van a hacer falta muchos programadores, digamos. Hoy en día ustedes pueden pagar un paquete, no sé, de 10 dólares o 20 dólares y le hace todo el sistema automáticamente, digamos. Y después si quieren pagar, hacer alguna modificación, de vuelta a pagar otros 10 dólares, 20 dólares, o pagar algo, digamos. Ya deja de ser como ChatGPT, digamos, que le resuelve una pregunta puntual, sino que pasa a ser un agente que le resuelve algo muy general, digamos. Pero para mí este tema del análisis de datos, digamos, y de obtener información, digamos, es lo que se viene, digamos, y es lo que en un futuro le puede dar, puede generar mucho trabajo, digamos, a ustedes, o pueden trabajar desde, si usted tiene un buen manejo de inglés, por ahí podrían trabajar para alguna empresa de afuera, digamos, con esta herramienta, digamos. Entonces está bueno por ahí hacer algún curso y especializarse en este tema, digamos, porque puede o no gustar, puede gustarle o no, pero es lo que se va a venir, a mi entender, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos la semana que viene. Creo que la semana que viene, el último día que vamos a ver el último tema, que es va a ser tu nuevo SQL, MongoDB, que, bueno, si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Profe, antes que se vaya, el parcial que se viene será escrito, ¿no? Ayer que hablamos con los profesores y por lo menos el segundo parcial que es de SQL creo que sí va a ser escrito, digamos. No está seguro del recuperatorio porque eso lo tenemos que ver en base a los resultados del parcial, digamos. Y es escrito por un tema de que creo que han aprobado 100 en el parcial y supongamos que de los que fueron ayer, los 60 que fueron al recuperatorio, apruebe la mitad, tendríamos 130. Esperemos que apruebe más, pero poner 130 computadoras ahí en el anfiteatro es un poco complicado. Y después, o ir a la sala 2 y poner otro grupo de chicos también es complicado, digamos, porque hay algunos que seguramente no deben tener computadora. Pero bueno, en principio sí va a ser escrito, digamos. Le daremos 2, 3 hojas y ahí resolverán, dirán cómo lo resuelven aplicando sentencias SQL, tendrán que escribir o poner un verdadero o falso, o dirán cuál es el resultado de la consulta, o cómo harán un trigger o un cursor, digamos, porque así fue que se hizo el año pasado, digamos. Bueno, profe. Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos la semana que viene. Profe, Sí, yo quería preguntar algo. Los temas que entran al parcial son el tema 4, el tema 5, ¿y qué tema no entraría? el tema de seguridad de base de datos no va a entrar, lo tuvimos la semana pasada. Ah, seguridad de base de datos. Y Bueno, estos profe. temas que estamos viendo hoy y la semana que viene tampoco va a entrar, digamos. Es exclusivamente SQL y sentencia avanzada SQL con PostgreSQL, SQL. Esos temas sí entran, digamos. Pero se tienen que poner al día. Muchos creen que porque es SQL es fácil, digamos. Y después van al parcial y navegan, navegan y navegan y navegan. Yo les dije, generalmente estos temas son los que después, cuando ustedes entran en una empresa, le hacen, le dicen, resuélvame este cursor, o resuélvame este trigger, o implemente este procedimiento. Ahí cómo lo implementan. Y tienen que tener conocimiento de cómo hacerlo, digamos. Así que lo tienen que saber. Bueno, preguntas, chicos. ¿En qué acá hay una que dice, profesor, ¿en qué materia se ve esto para lo opcional? Inteligencia de negocios se ve en aplicaciones de base de datos uno y minería de datos y técnica de inteligencia artificial se ven aplicaciones de base de datos 2, contaba Flores. Sí, la clase se graba a tiempo y se sube. Bueno, chicos, Bueno, profe. nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.
Chao, profe. Yo dice, ¿cuánto le costó el servicio? Dice, ¿servicio de qué? No entiendo la pregunta. Creo que le preguntaba el servicio del alquiler del host, del No, servidor. no me acuerdo, ya hace 4 años, pues debe estar totalmente desactualizado, está en dólares. No, no me acuerdo. Pero es mucho menos que tener 2 semanas la máquina encendida y rodando, que no se te tilde, ni se corte la luz, ni nada, ¿no? Bueno, nos vemos.